Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en la Residencia de Estudiantes. Bienvenidos en este día que estamos dedicando a celebrar el centenario de Octavio Paz. Quiero dar las gracias a la Embajada de México, a la embajadora de México, Roberta Layús Vargas, y a Pablo Rafael, director del Instituto de México en Madrid. Y también dirijo estas palabras en su nombre porque la embajadora ha querido estar aquí con nosotros, pero le resulta imposible. Estará esta tarde en la lectura de poemas. Y agradecer, desde luego, la participación de la Embajada de México en este acto, el liderazgo que está haciendo la Embajada de México en la celebración de este centenario de Octavio Paz en España, que ha conseguido coordinar a muchas instituciones españolas que estamos participando con un gran entusiasmo en este centenario. Así que muchísimas gracias y felicitarles también a la Embajada por el éxito de este trabajo que están realizando. Y también agradezco la presencia a todos los poetas que están hoy aquí con nosotros, empezando por los que están en la mesa: Enrique Fierro, Juan Malpartida y Aurelio Major, que va a hacer de moderador de la mesa, y también a todos los que están aquí con nosotros: Aida Vitale, Jaime Siles y Alfonso. Por otra parte, quiero recordar brevemente la relación que Paz tuvo con la residencia. Él estableció una relación de joven con la residencia, con muchos de los exiliados españoles en México, que muchos de ellos también forman parte de esta casa, como Cernuda, Gil Albert, Emilio Prados, Moreno Villa, Luis Buñuel, etcétera. La relación de Octavio Paz con esta casa se remonta a los comienzos de su nueva etapa, cuando empezaba a andar el proyecto de recuperación de la residencia, en cuya gestación Paz participó, ayudando en especial en el ciclo Poesía en la Residencia, inaugurado en el 88. El 9 de junio del 89, un año antes de recibir el Premio Nobel de Literatura, ofreció en la residencia una lectura de poemas, posteriormente publicada en el audiolibro La voz de Octavio Paz, en 1999, que ahora, agotado hace ya mucho tiempo, vamos a reeditar. Estamos reeditando con motivo del centenario y estará a la venta en la próxima Feria del Libro, en junio. En el año 92, en junio, realizó otra lectura de poesía y en el año 93 volvió otra vez a la residencia a participar en una mesa redonda con motivo del Premio Príncipe de Asturias a la revista Vuelta. Con este motivo también, cuando terminen, pueden pasar por el otro edificio si tienen un rato, y en la exposición que tenemos allí sobre la residencia le hemos dedicado una vitrina a Paz con las dedicatorias que hizo Paz a esta casa, con documentos relacionados con él, con primeras ediciones que se conservan en el Centro de Documentación de la residencia. Y nada, desearles que disfruten de esta mesa redonda y que les esperamos desde luego a todos esta tarde a las 7 de la tarde para la lectura de poemas. Muchísimas gracias, y va a moderar el acto Aurelio Major, que es el comisario del programa conmemorativo del centenario de Octavio Paz en España, a quien quiero felicitarle también por el trabajo que está haciendo, que ha hecho y el que ha hecho para reunir a toda esta cantidad de poetas españoles en este día de hoy. Así que muchísimas gracias, Aurelio, y tienes la palabra. Muchas gracias, Alicia, y gracias a la residencia por acogernos aquí. Además, particularmente importante, ¿no? Como decía, como escribió Octavio Paz, es una leyenda y aún lo sigue siendo, pues, y entonces una realidad, como escribió. Entonces también muchísimas gracias a la Embajada de México y a través del Instituto de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores por apoyarnos a todos. Todos estamos aquí, digamos, gracias a los esfuerzos y a su patrocinio. En este día, además de la lectura, queríamos conversar sobre uno de los aspectos fundamentales de la obra de Octavio Paz, que justamente consiste en su poética o sus poéticas, para ser algo más preciso. Y entonces nos acompañan Enrique Fierro, poeta, profesor de la Universidad de Austin, y Juan Malpartida, director de Cuadernos Hispanoamericanos, para hablar sobre ello. Me voy a permitir comenzar con una anécdota y a partir de esta anécdota podríamos quizá comenzar el diálogo. En el año 93, cuando Octavio Paz acababa de terminar de redactar La llama doble,
En una ocasión en su biblioteca yo le pregunté, un atrevimiento en ese momento, que cuáles creía que eran para él, porque él me había hecho la misma pregunta, a su vez los libros más importantes de su obra, o cuál creía que podía ser el legado que podía dejarle a la juventud. Y su respuesta consistió me dijo pues mi poesía, pero no toda, sin especificar cuáles libros eran sus predilectos. Después me dijo mis libros de poética, y entonces comenzamos a hablar sobre todo de Paul Valéry y de T.S. Eliot, que le gustaba comparar sus reflexiones sobre poesía justamente con ellos dos, y La llama doble. Entonces, mi primera pregunta sería, y se la dirijo a Juan ahora, ¿cuál fue de los tres libros que, digamos, tradicionalmente se han considerado sus libros de poética, que además están, digamos, perfectamente, pueden, digamos, leerse con el conjunto, digamos, de su propia poesía? El primero de ellos es El arco y la lira, que, digamos, obedece al período de libertad bajo palabra. Después Los hijos de Limo, que corresponde, digamos, a sus clases en Harvard, y que corresponde, digamos, a los años 60 y al final hasta Vuelta. Y después La otra voz, poesía y fin de siglo, que se corresponde, digamos, con Árbol adentro. Entonces podríamos, digamos, signarlos con esos, digamos, tres periodos de su poesía, estos tres libros distintos de reflexiones sobre la poesía. Entonces, ¿cuál fue el primero de ellos, Juan, que leíste? Justamente El arco y la lira. Iba a decir buenas tardes, porque por lo general ese tipo de cosas son por las tardes. Buenos días a todos y muchas gracias. Leí El arco y la lira, sí, la edición que todavía tengo, creo que en el año 74 o una cosa así, era joven, muy joven, adolescente, 18 años, y es un libro que realmente me impactó en primer lugar porque me atrajo muchísimo, ¿no? Todo lo que contaba me atraía, aunque he tardado muchos años en desentrañar, no todos, porque no se puede desentrañar, ningún libro verdadero es agotable por ningún lector, y ni siquiera diversas generaciones lo agotan, sino que lo leen solamente. Y ese libro reúne una prosa realmente seductora, pero no una seducción narcisista, sino del escritor que está seducido por su objeto, que es una cosa distinta, no por sí mismo, sino por aquello de lo que habla. Además de eso, pues la parte, digamos, didáctica de su libro, que está muy articulado, algo que a él no le gustaba finalmente, ¿no? Cuando se fue haciendo un poco mayor, y decía, pues eso no era el modo de enfrentar eso. De hecho, pues lo intentó, digamos, las intentonas, las tentativas no posteriores fueron un poco distintas, pero es un libro un poco didáctico en la medida que analiza la prosa, poema, novela, épica, que es inspiración, revelación, etcétera, y luego le añadió, como todo el mundo sabe, pues en el año, lo añadió después, pero en el año 64, todavía en India, para reeditar, o editar más bien en francés, este libro, escribió Los signos en rotación, que es una frase que fundamental para entender el meollo de su poética. Que los signos estén en rotación supone que no hay una ontología, ¿no? Que sustente a la palabra ni a la poesía, como en el mundo clásico, como en el mundo medieval, sino que eso se ha roto, y por lo tanto la única manera de enfrentarse, de hacer del mundo una presencia, es que las palabras y los signos roten. Eso nunca será una visión definitiva, sino siempre fragmentaria a la búsqueda de sentido, que es siempre búsqueda de presencia. Bien, esa unión entre y el intento de fundamentar una poética
los ejemplos, además, en la tradición moderna que ya señalaba Paz, porque aunque ahí se remonta también a la poesía clásica y medieval y renacentista, me parecieron realmente, en fin, maravilloso, y no he dejado nunca de leerlo, a pesar de que es un libro que también contiene, como él mismo sabía, fue un gran lector de sí mismo, realmente un escritor lúcido, pues algunas exageraciones que trató de corregir, no ahí, sino en otras. Enrique. Bueno, yo originalmente había dicho que iba a ser el moderador cuando la mesa estaba integrada por Andrés, además, pero no, sí, por una cuestión familiar muy triste. Yo, como creo que había sido generosamente invitado por Aurelio para participar, dada mi condición de mi vejez evidente, que ya me obligó a usar bastón. Para mí, para mi generación, en realidad, yo tengo que remontarme a la primera edición del Arco y la Lira, ya en mis épocas de los preparatorios, al fin terminado el liceo en el sistema de enseñanza del Uruguay de los años 50, fue, la verdad, todo un descubrimiento, ¿no? Porque yo era lector indiscriminado de poesía y de lo que fuera, pero era difícil encontrar, resultó asombroso que un poeta hispanoamericano nos ofreciera un libro de esta naturaleza. Entonces, el intercambio que se produjo con mis compañeros de generación alrededor de la poética de Octavio Paz, porque ya ahí había distintos textos que iban para distintos lugares, no había una coherencia muy evidente o indiscutible, pero sí el Paz ensayista estaba reducido para mí al laberinto de la soledad, que no tenía que ver con la poética, pero sí que apareciera un libro de esa naturaleza, escrito por un poeta que era el de Libertad bajo palabra, para nosotros en aquel entonces, fue realmente muy estimulante. Y yo creo que ese estímulo continúa hasta el día de hoy. Después, por razones académicas, vamos a utilizar ese término que fue denostado hoy hace un rato, he vuelto a leer este libro, y sí coincido obviamente con la versión que daba Juan, y también con la idea de que los libros posteriores referidos a aspectos de la poética de alguna manera corrigen algunas exageraciones de ese primer libro de poética que tanto me asombrara y me entusiasmara cuando lo leí por primera vez en los lejanísimos años 50. Pero lo interesante fue, digamos, comparar eso con lo que eran las lecturas de los poetas de lengua española de ese entonces, ¿no? Todo lo que era la poética de Machado, por ejemplo, que era un poeta que se leía, que leyó mi generación con avidez también. Creo que tú escribiste algo hace ya mucho tiempo sobre Machado y Paz, ¿no? Y la otredad y demás, ¿no? Pero, digamos, la versión que aparece también de Machado ahí también, de alguna manera, afirmaba algunas cosas que nosotros pensábamos y corregía otras y proponía otras. Y eso era lo estimulante, ¿no? Muchas de las cosas que aparecen nos resultaban conocidas porque conocíamos los textos a los que se hacía referencia, pero después había la discusión inevitable porque siempre él, de alguna manera, decía lo suyo, y lo suyo era una versión de los hechos que no teníamos todos por qué coincidir con ella. Y entonces creo que eso sucedió después con los otros libros. Pero este es un libro que tiene algo de tentativo también en la obra de Paz, ¿no?
y que está vinculado a la experiencia de ese libro que reúne la primera parte de su obra, que es Libertad bajo palabra, ¿no? De modo que los libros posteriores ya fueron leídos desde otra perspectiva, pero ese primer libro, no solo para mí, sino para los que empezábamos a escribir y leíamos en aquel entonces, que éramos jóvenes, aunque no se crea que uno fue joven alguna vez, y además Paz resultaba un poeta muy joven para nosotros, nos resultaba muy cercano, yo no sabía ni pensaba que algún día lo conocería, pero sí nos resultaba un poeta cercano, mucho más que otros poetas que eran los que circulaban en el Río de la Plata, ¿no? Claro que también estaba nada más ni nada menos que Borges allí, ¿no? Y sus opiniones, y sus ensayos, y su presencia, ¿no? Porque Borges en Montevideo era una presencia casi constante, de la misma manera que Neruda, que por una razón o por otra se las arreglaba para llegar a Montevideo. Pero Neruda era otra cosa, Neruda era pues escucharlo era una suerte como de ceremonia ritual que a mí me transformó. También yo estaba en segundo año del liceo y fui a 2 recitales que hizo en un teatro de Montevideo y quedé asombrado de aquello que era un espectáculo, un rito de iniciación a una poesía que yo conocía de lecturas, pero que nunca la había oído, la había escuchado de la voz del creador, de la voz del poeta. Pero repito que eso era y sigue siendo para mí el recuerdo del encuentro con ese aspecto de Paz que se ha señalado en la mesa anterior, ¿no? Esa prosa ensayística que a veces es tan ineludible como de pronto son los poemas, cuando uno siente que los poemas dicen y no quieren decir, como decía Octavio. Pero también él muchas veces dice cosas que, bueno, pueden llevarnos a la discusión, pero fueron para mí muy formativos, ¿no? No, piensen que era lo que pasaba con la poesía de lengua española en los años 50, ¿no? En España, que hacía referencia a Tono en la mesa anterior, y en Hispanoamérica, ¿no? En lo que era la reflexión sobre la poesía era muy escasa, la leíamos en los franceses, en los norteamericanos, pero no en los escritores de lengua española, ¿no? ¿Coincides con esta recepción, digamos, única en lengua española, al menos en tu generación o la generación precedente? Sí, pues yo creo... Perdón, que si Juan coincidía en la reflexión de Enrique respecto de la recepción, digamos, y de la importancia, digamos, que un libro como El Arca de la Galería tuvieron aquí, ¿no? Yo creo que en América Latina, en algunos lugares, en Argentina, a través de Pepe Bianco, del sur, y en México pues, se leyó antes El Arco y la Lira, sin duda, que en España, por cuestiones sin duda políticas y política cultural que había cerrado, ¿no?, las puertas a cierta difusión de la cultura y el empobrecimiento también de nuestro país. Y yo creo que donde la generación que comienza a leer, algunos de ellos, la poética y la poesía de Paz, viene un poco después, ya con los novísimos, ¿verdad? Con Vera Ginferrer, ¿no?, con Jaime Siles mismo, con Andrés Sánchez Robaina, un poco más cerca ya de mi generación, y algunos otros, no muchos. No muchos, porque nuestra poética estaba muy anclada sobre todo, pues en cómo la había deducido Carlos Busoño de la poesía de Vicente Alexandre. Y no, su teoría de la expresión poética le marcó mucho en el mundo universitario, y también, en fin, a pesar de que eran esos 2 volúmenes un poco farragosos, pero la idea un poco
la idea central, pues sí difundió bastante una poética que, bueno, pues alimentó a críticos y también lectores. Paz era un hombre que había leído, a pesar de no saber alemán, muy bien a los prerrománticos y a los románticos alemanes, ¿no? Novalis fundamentalmente, pero también a los Schlegel, ¿no? Ritter, ¿no? Jean-Paul, y eso fue, y lo leyó, pues, sobre todo a través de las traducciones francesas e inglesas, y en ese sentido, pues le debe mucho, y El arco y la lira debe mucho a Albert Béguin, fundamentalmente, y a Marcel Rémond, dos autores que no están citados en El arco y la lira. Ahí no encontrarán ustedes esos nombres ahí. Sin embargo, también un poco Jules Monnerot, que sí lo cita, un sociólogo muy importante, con una trayectoria un poco atrabiliaria, pero que publicó en 1945 un libro importante que tuvo muchas ediciones y que impactó a los surrealistas y también a Paz, que sobre todo por un capítulo que se llama La poesía moderna y lo sagrado, ¿no? El libro nunca se tradujo al español. Ahí hay también un ensayo sobre la influencia gnóstica en el surrealismo. Y ahí eso es algo que Paz pues le importó mucho. Paz siguió siempre la parte de la tradición que viene de Platón, también también un poco de cierto mundo indio, y luego del mundo griego y latino, de la tradición hermética y de la tradición gnóstica. Él cogió, a diferencia de las velidades de André Breton, la parte de la analogía, y otros la de la magia fina y la más impactante, pero más limitada, ¿no? Toda esa tradición que encarna luego en Ficino y antes en Scotto, y luego pues llega pues al siglo XVIII, donde hay varios, ¿no?, escritores muy importantes que luego influyen sobre todo en el romanticismo. Eso yo creo que es una parte que informa al arco y la lira, y que para nosotros resultaba novedoso a la hora de leer qué significaba la poesía. Que ya no era leer el poema en sí mismo, como poema, como estética, que está más cerca de Alfonso Reyes, sino que suponía una respuesta a la vida, una respuesta a la vida, una respuesta a lo que somos, una respuesta a los problemas de la identidad, ¿no? ¿Qué somos? Y cuál es nuestra naturaleza, y qué tenemos que ver con el mundo. Si la imagen del mundo se había roto, ¿no?, y sobre todo a través de la crítica del siglo XVIII, si la metafísica ya no podíamos deducir un conocimiento, en definitiva, ¿cuál es el papel de la poesía? Ya no se puede ser Dante, porque ya no tenemos un modelo, el libro es sagrado, ese libro no existe, y por lo tanto la única manera de escribir poesía sin cerrarnos en el poema, como los simbolistas, algunos de ellos, sin cerrarnos en una identidad inmóvil, es conjeturar una poesía de signos en rotación, cuyo motor es la analogía, ¿no? Y yo creo que eso, que ya comienza él a reflexionar ahí, con deuda sin duda a ese hermoso libro, impactante libro que fue del surrealismo, de Baudelaire al surrealismo, un libro capital, ¿no? Y que Paz lo leyó mucho, y él siempre decía que lo había leído mucho, pero guardó un poco ahí los papeles, pero partió de ahí, partió de esa crítica, de otro, también los ensayos de Breton, y sobre todo de los románticos alemanes, de Novalis, cuando Novalis dice que la poesía, la imaginación, es el origen de lo sagrado. Eso lo ha dicho Paz muchas veces, y eso es Novalis, eso es el prerromanticismo alemán, que sitúa a la imaginación como el vórtice que dinamiza el resto de las actividades humanas. Y eso, unido a una idea del ser humano como histórico, que
que aprendió sobre todo en Dilthey y en Ortega y Gasset, ¿no? Yo creo que fue fundamental, ¿no? El ser humano no tiene una naturaleza dada, fija, sino que es un deseo perpetuo de ser. Así que siempre está movido por el cambio, que será la poética, luego iba a ir a tu siguiente pregunta, está siempre movido por el cambio, es un perpetuo deseo de ser. Así que la identidad no existe, la identidad consiste en serse, y serse es algo que está siempre en lo otro. La poesía es aquello, es la palabra que nunca se queda en sí misma, no es un objeto como pretendía, o una cosa como pretendía Baudelaire en su estudio sobre Sartre, que tanto le molestó a él y a muchos otros poetas. El lenguaje de la poesía no son cosas, sino que nos permite, por un instante, diría Paz, acceder al mundo de manera heterogénea, ¿no? Que sería, como había dicho Antonio Machado, al cual tanto Paz le debía y siempre se lo reconoció. La poética de la otredad, no tal como la formuló Machado, le llegaba a Paz a decir que el verdadero filósofo, el filósofo más importante en español del siglo XX no era Ortega, sino Antonio Machado, ¿no? En cierto aspecto lo fue en la medida para él que reconciliaba algo que Ortega no tuvo en cuenta, que es la poesía y la muerte, es decir, el hueco, aquello que introduce la ironía y el vacío, en definitiva, ¿no? Quevedo, en definitiva, ¿no? Quevedo es, en Paz, el origen de todo eso. Cuando él escribió un pequeño ensayo en 1942 para la editorial Séneca, que conmemoraba el centenario de San Juan de la Cruz, él escribió sobre San Juan de la Cruz, pero puso al Quevedo de Heráclito cristiano al lado. Por un lado, el mundo, la poesía que inocente, la poesía de la inocencia, y por otro lado, el poeta que ve las aguas, ¿no?, del abismo donde me enamoraba de mí mismo, como dice Quevedo. Es decir, ve su identidad, por un lado, rota, enigmática y como naturaleza caída. Esa naturaleza caída, él que no tenía una conciencia cristiana del pecado para nada, la llevó, la analizó hasta el siglo XX y le hacía contestar naturalmente a Ortega, del que tanto aprendió, que no era un filósofo completo porque había excluido a la poesía y a la muerte. Y sin embargo Machado sí fue alguien que pensó en la frontera, ¿no? Un poeta de frontera y un pensador en cuanto a poética de frontera, es decir, que se asomó a ese abismo. No canta poeta un canto de frontera, que decía Machado. No, dos aclaraciones. En realidad, quien había hecho un ensayo de teoría literaria había sido don Alfonso Reyes en la cultura mexicana, ¿no? En el Deslinde, pero que es un libro que no está a la altura de Alfonso Reyes, me parece a mí. Bueno, en la experiencia literaria sí, pero no en el Deslinde, ¿no? La experiencia literaria sí, yo creo que es un libro que todos en aquella época leímos y que es y seguirá siendo una introducción muy pues conmovedora en alguna medida, ¿no?, a lo que es la experiencia de la lectura y de la escritura. Y por otro lado, cuando nombrabas a Sartre y al libro sobre Baudelaire, pienso en aquellos años, eran los años de la difusión del existencialismo en el mundo rioplatense, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco la crítica literaria estaba vinculada a la experiencia de la escritura, el teatro, los ensayos, las novelas de los existencialistas, sobre todo franceses, que estaban en los antípodas, como se sabe, de las propuestas surrealistas o surrealizantes, o como se quiera decir. Que, bueno, no, eso era un agregado. No.
Bachelard, quizás un nombre que merecería la pena, digamos, explorar en este sentido. Digamos, ¿tú crees que la obra de Bachelard, por ejemplo, tuvo alguna influencia justamente en el arco de la Ría? Sí, no fue fundamental, pero sí, y de hecho Bachelard, pues un poco posterior a estos primer libro de Paz, tiene un libro sobre la consagración del instante o algo así, ¿no? En fin, que es uno de los temas, ¿no? Y también, pues, pero sus nociones de tiempo y espacio y demás son muy distintos. Yo lo leyó, pero no hay un verdadero diálogo, influencia en el sentido, en fin, de verdadero diálogo, ¿no? Yo creo que poéticas que van paralelas en la medida en que tienen los mismos, digamos, las mismas referencias en ocasiones, que a veces sí se parecen, pero son caminos distintos. Sí. Hace un momento hablabas de poesía y historia, y que es justamente uno de los temas fundamentales, no solamente pero uno de los fundamentales, justamente en uno de los ensayos centrales de Los hijos de Limo, que es el siguiente, digamos, de los libros, que es el de la tradición de la ruptura y poesía e historia. Quizá quieras comentar algo al respecto. Bueno, Paz era un espíritu enormemente, yo creo que religioso, ¿no? Yo creo que en el sentido más profundo y amplio de la palabra, ¿no? Y siempre yo creo que perdió la fe un poco más tarde de lo que él reconocía, ¿no? De la fe en el cristianismo, la fe al menos de una manera íntima, no de una manera reflexiva. De una manera reflexiva sí, pero de manera íntima. Todavía se ve, pues, en una carta a Teresa Guillén en 1944 o algo así, que la acaba de publicar Jacques Laffay, en la que manifiesta realmente un cierto fervor, ¿no? Religioso, no teísta, pero en fin, pero no despojado, ¿no? Sino buscando, ¿no? la vivencia, buscando la encarnación. Bueno, el hueco que había dejado, digamos, en términos histórico-filosóficos, la muerte de Dios, en fin, como idea, la gente mucha gente sigue creyendo, o sea que no, pero desde un punto de vista filosófico, sí. Yo creo que Paz lo hereda en su visión de la literatura, y trata de responder a ese hueco, ¿no? Trata de responder a esa pérdida de la imagen del mundo, ¿no? Mientras que el resto de la poesía o de las filosofías podían tener ese sustento ontológico, a partir del siglo XVIII, para algunos, al menos, era ya muy difícil poder sustentar esa creencia. En el caso de estos, pues Paz. Y Paz trató, por un lado, tenía la herencia política, sus lecturas de Marx, ¿no? Por otro lado, la lectura de Rimbaud, cambiar al hombre, cambiar la historia, ¿no? Y encarnar, ¿no? Encarnar las ideas, encarnar el deseo, ¿no? Hacer que la poesía fuera hecha por todos, ese sueño romántico, ¿no? Que Lautréamont luego, pues, también señaló. Y esa búsqueda que él la buscó también en política al principio, luego se comenzó a desencantarse de esas tentativas, ¿no? Porque acababan siendo cárceles terribles y tiranías, me refiero al comunismo. Él trató, sin embargo, de buscarlo a través de la revuelta, de la fiesta, y de llevar la poesía a la historia. Es decir, cómo la poesía puede ser histórica, cómo puede encarnar la historia si la historia es aquello donde las cosas pasan solo una vez, mientras que lo que quiere la poesía es ser trágica. En la tragedia griega las cosas suceden siempre, una vez y para siempre, mientras que la historia sucede una vez y probablemente nunca más, nunca igual al menos. La poesía, sin embargo, trata de mostrar una cierta identidad ajena al tiempo, ¿no? Y la historia no.
Entonces, esas primeras tentativas suyas de que la poesía encarnara la historia, finalmente se fue, y que está muy presente a veces en los signos en rotación, sobre todo, es un gran fervor, se fue matizando. En el año 68 él creyó vislumbrar que ahí la poesía descendía a la calle, ¿no? Están las cartas que escribe a Charles Tollinson, al fin, a sus amigos desde India, pero inmediatamente ve que tampoco, al fin. Finalmente la poesía encarna la historia momentáneamente para él. Siempre es un momento para el cual tocamos nuestra raíz eterna, ¿no? Y como decía en Piedra de Sol, tocar nuestra raíz y recobrarnos, ¿no? Recobrarnos de la herencia arrebatada por ladrones de siglo, por ladrones de hace mil años, ¿no? Bueno, sí, finalmente yo creo que las primeras tentativas de encarnar en la historia, que la poesía encarna la historia, están teorizadas un poco en Arco y la Lira, y al mismo tiempo ahí ya se señala que es una contradicción. La poesía quiere encarnar y al mismo tiempo señala siempre un tiempo sin fechas. Esa tensión es la poesía, y Paz diría, y somos nosotros mismos. Es una contradicción que somos nosotros. No se puede deshacer sin dejar de ser humanos, ¿no? No sé si compartes eso. Sí, claro, sí, no tengo mucho que agregar a todo lo que has dicho tú, obviamente. ¿Qué pasa? Que no. Creo, sí, sí, en general me parece que, bueno, tú sabes más que yo, así que no. Estoy repitiendo a pasos. No, sí, pero hay una buena repetición, ¿no? Creo que sí, que eso que tú señalas es lo que se ha ido procesando a lo largo de los ensayos sucesivos, ¿no? Y la preocupación por la contradicción, digamos, por lo que no puede volver a ser y lo que sí puede volver a ser. Pero también eso es la discusión sobre la temporalidad y la preocupación que él tenía también en los últimos tiempos, seguramente Aurelio sabe más de eso que yo, por la lectura de textos científicos, ¿no? Conversaciones con Weinberg, el de los 3 primeros minutos del universo, sí, y que Weinberg estaba y está aún en Austin, y tenía él un interés evidente por esas preocupaciones de Weinberg. Incluso creo que Giraud publicó en Vuelta un artículo, una reseña sobre ese libro de Weinberg. Pero quiero decir, esa preocupación me parece que existía. Y en torno a lo religioso, sí, yo creo que hasta mucho tiempo después había una cierta ambigüedad en cuanto al término, en el caso de él, ¿no? Porque recuerdo también una conversación en torno de Mariátegui, por ejemplo, porque yo había ido a una conferencia en Sinaloa, algo así, donde estaban aquellos, le llamaban los enfermos de Sinaloa porque tenían la enfermedad infantil del izquierdismo, ¿no? Y comentando con Octavio no era un entusiasta de Mariátegui, pero sí tenía una cierta afinidad con lo que podíamos llamar la religiosidad de Mariátegui, ¿no? Mariátegui aceptaba de alguna manera el marxismo de un modo que estaba más cercano a la religión que a la ciencia, ¿no? Y eso le atraía, digamos, a Paz, me parece, de acuerdo con algunas conversaciones. Pero uno cuando hablaba con él a veces me fascinaba tanto que no me atrevía a disentir o a hacer una pregunta que fuese más allá de lo que él estaba explicando, que no era
porque él se impusiera, sino todo lo contrario, ¿no? En general. Siempre decía, estaba preguntando. Sí, él decía, los filósofos modernos, por eso decía en relación a los científicos, dice, los que siguen preocupándose por los principios y los fines no son ya los filósofos del siglo XX, claro, ¿no? Sino los científicos, claro, los astrofísicos, ¿no? los físicos, sí, etcétera, que se hacen las preguntas que se hacían los presocráticos, ¿no? Claro. Eso lo decía él, que era un lector, sí, de ciencia, que lo había sido siempre, ¿no? Pues es el libro muy entusiasta y muy divertido de Elena Poniatowska, de diálogos con él. Pues ahí hay algún momento en los años 60, y eso que Poniatowska estaba casada con un científico, con un astrofísico precisamente, ¿no? Importante, y le decía, no, ¿sabes por qué sé tanto de ciencia? Porque leo siempre ciencia, le decía. O sea que ya en aquellos años, no sé si tanta ciencia, pero sí que leía, y en los últimos años leía sobre todo poesía y ciencia. Sí. Se nota mucho justamente en la llama doble, pues, claro, al final. En el capítulo Siglo Cero del Alba, así, donde trata de ver cuál es la visión del tiempo que tienen los científicos modernos, porque para Paz era importantísimo, siempre en todos sus ensayos sobre civilizaciones, sobre cultura, sobre Claude Lévi-Strauss, ¿no? o sobre Marcel Duchamp, o sobre las poéticas modernas, o sobre las culturas primitivas, lo que fuera en este sentido, él siempre se preguntaba qué percepción tenían del tiempo, qué idea tenían del tiempo, cómo lo concebían, ¿no? Cómo se concebía a sí mismo, desde un punto de vista temporal, cómo concebían el universo. Porque eso determinaba finalmente la visión de una cultura y la visión de un pueblo, de un conjunto y de un individuo, ¿no? Y por eso le interesaba también mucho, ¿no? Pues el surrealismo, ¿no? ¿Qué idea tenía Breton, ¿no? que era alguien que admiró siempre enormemente, a pesar de las diferencias que también son evidentes con él, ¿no? ¿Qué idea tenía del tiempo? ¿Qué idea tiene el tiempo la poesía? Desarrollado, digamos, o los hindúes, en buena medida esta, digamos, primera reflexión, digamos, amplia, justamente sobre la idea del tiempo en la segunda parte del ensayo de la tradición de la ruptura, ¿no? Claro, la modernidad, ¿no? La modernidad se define porque es una exaltación del cambio, ¿no? Ya no tenemos un modelo primigenio, ¿no? El modelo, ¿no? del que hablaba tanto Mircea Eliade, cuando te decía, bueno, los primitivos y incluso los primeros siglos, ¿no? anteriores al cristianismo, se ha introducido un tiempo distinto, los actos trataban de que fueran reproducir el arquetipo de lo que se hizo in illo tempore, en los inicios, ese tiempo ideal donde nuestros mayores, ¿no? Ninguno identificables, ya lo habían hecho por nosotros de alguna forma, ¿no? Lo que había sucedido en illo tempore, ese tiempo fuera del tiempo. Sin embargo, él lo explica en Los hijos del limo, el judeocristianismo introducen la parusía, el Dios que vendrá, la unión se ha perdido, pero vendrá al final de los tiempos. Introduce entonces la línea recta, el tiempo lineal, y por lo tanto la pena. Nuestra condena, nuestra pena es la historia, nuestra condena el tiempo, dice Paz en algún verso. Y entonces, claro, le interesaban todos estos movimientos modernos en lo poético, no tanto en la historia, que eran críticas de la modernidad. Los románticos, no solamente los alemanes, sino Baudelaire o Nerval, eran críticos también de la modernidad y críticos del racionalismo. Eran hijos, de alguna forma, eran hijos en buena medida de la Ilustración y críticos de ella, de la herencia racionalista, de la herencia kantiana, porque Kant los había despojado de la metafísica, ya no se podía hablar de eso, sino de todo aquello solo que podemos percibir, y por lo tanto, pues en fin, ahí viene la ciencia, ¿no? Y eso es importantísimo para eso, pero ¿qué ocurre con la poesía? ¿Qué hace la metafísica, ¿no? Y entonces le interesaban mucho las revueltas, ¿no? O Rousseau, o lo anterior, el romanticismo, el surrealismo, que proponía otro tiempo, no un tiempo lineal, sino
en un tiempo que no es devorado por la historia. Pero al mismo tiempo sabía que la historia es el lugar de la discusión, del desafío. Era un hombre enormemente también político. Antes decía que era un hombre de una profunda, yo creo, religiosidad. Por eso su interés también en el budismo. Le interesaba muchísimo porque el budismo es una religión atea. Y porque además es un movimiento crítico. Es como la reforma según explicó él, como el budismo es la reforma del hinduismo, igual que la reforma es fundamental para el pensamiento crítico en Occidente. Y ya no sé qué estaba diciendo, pero bueno, por ahí va. Sigue tú. No, sí. Quizá comentar, digamos, este aspecto de la revisión justamente de las vanguardias que plantea en Los hijos de Limo. Quizá te gustaría comentar algo al respecto, justamente. Las vanguardias, sí. Se quiere. ¿Tú quieres decir algo? Ya, ¿no? Bueno, claro, las vanguardias para él representan, cuando él dice que es una dialéctica de ruptura, ¿no? Que tienen que ver con su noción su definición del tiempo de modernidad como una exaltación del cambio, ¿no? Pero al mismo tiempo se da cuenta de que las vanguardias están roídas, ¿no?, por aquello mismo que buscan, ¿no? Si el cambio es la imagen que tiene que dar, nunca puede ser la misma, siempre tiene que ser otra. Entonces, de alguna forma hay una búsqueda imposible. Pero, claro, le interesaba más, dentro de la vanguardia le interesaba mucho más el surrealismo, porque y mucho más que todo el arte abstracto y, en fin, por razones complejas, pero y fáciles también. Le interesaba sobre todo el surrealismo porque proponía un tiempo otro, ¿no?, en la otra orilla, ¿no?, lo que encontró también en el mundo del Vedanta y del budismo, ¿no?, el otro lado, ¿no?, Prajnaparamita, ¿no?, en lo que está la sabiduría que está en el otro lado. Eso también lo encuentra de alguna forma en el surrealismo, y en el surrealismo sobre todo encuentra algo que era importantísimo también para él, que era la ruptura con el simbolismo. No es el poema en sí mismo lo que importa, sino a dónde nos lleva, ¿no? Nos lleva al ser humano, a la calle y también adentro de sí mismo, ¿no? Los surrealistas dicen que dentro, es decir, en el inconsciente, en lo profundo más acá de la conciencia, todos somos de alguna forma poetas, ¿no? Y por otro lado, ese descubrimiento del mundo del sueño, de nuevo, los románticos alemanes, y del fluido de lo poético, hay que llevarlo a la acción, hay que llevarlo a la calle, hay que, en fin, hacer la revuelta de alguna manera, de movilizar a los otros, descubrir también a los otros y seducirlos, ¿no?, por la poesía. Y eso le interesaba mucho, ¿no? Realmente él buscó la modernidad y al mismo tiempo estaba peleado con la modernidad, ¿no? De ahí sus luchas con la noción de técnica, ¿no?, en fin, heredada un poco de Heidegger, ¿no?, pero de la tecnología y de la noción de progreso. A eso le horrorizaba, la noción de progreso, porque si siempre estamos progresando, ¿qué somos, no? Es decir, si siempre se postula que el momento posterior es el óptimo, que el tiempo siempre está vaciándose y los contenidos están vaciándose. Entonces él luchaba por un lado a favor de la modernidad, pero de una modernidad que se negaba a sí misma. Por eso le interesó tanto Duchamp. Todos decimos, ¿por qué le interesaba tanto Duchamp? Uno se pone delante de esos cristales rotos y demás. Bueno, porque fue el gran gesto, ¿no?, de romper el objeto, ¿no? Por eso le molestaba tanto. Duchamp acabó con el arte como objeto. Al menos lo acabó él, teóricamente. Hay un momento que se llama Duchamp en el que él acaba con eso y lo hace de manera absolutamente coherente, como lo mostró Paz. Y eso fue muy importante para Paz, que el objeto desapareciera, porque el mundo el objeto, no la presencia, que es una cosa muy distinta, ¿no?
El arte como objeto finalmente es una decoración. Es algo que niega nuestro diálogo, que acaba en una estética, o que nos niega como lenguaje. El lenguaje siempre está en contra de la identidad. El lenguaje está siempre, ahora que se reivindica mucho la identidad de los pueblos por su lengua, pero hay que decir que el lenguaje está en contra de la identidad porque siempre está señalando otra cosa, ¿no? Nunca es idéntico. Paz, yo creo que de lo que decía es que la lógica de la identidad, no es la lógica de la poesía. La lógica de la poesía es la lógica de la otredad. Siempre que percibimos un poema, salimos fuera del poema, ¿no? Sí, la idea es que siempre está más allá de la siempre posibilidad. El poema nos lanza fuera, por un momento, pero luego tenemos que volver al poema, ¿no? Si el poema es bueno, tenemos que volver al poema. Pero el poema continuamente nos va a no a expulsar, sino a mostrar, ¿no?, lo otro. Es aquello que decía Machado, la esencial heterogeneidad del ser. Cuando el ser se percibe a sí mismo, se percibe como otro. Decía Paz, cuando le dice a Tomás Segovia, se lo explica muchas veces, pero a veces Tomás cerraba un poco los ojos. Le dice, no me interesa el yo, no me interesa, porque no es que le interesaba mucho a Tomás, pero en fin, insistía mucho. Y le decía, porque lo único que cuando me percibo a mí mismo, nunca me veo a mí mismo. Siempre veo otra cosa, siempre percibo otra cosa, siempre percibo el mundo. La música, la conversación, lo que me has dicho, ¿no?, ustedes, lo que estoy viendo, no encuentro ese mí mismo, no hay esa identidad, ¿no? Sí, al percibirme a mí mismo, veo lo otro. Así que el yo no es una ilusión, pero no es el fundamento, ¿no? Es un poco lo que... Piedra de Sol, ¿no? Digo, esa idea aparece en Piedra de Sol. ¿Aparece en Piedra del Sol? Sí, reiterada, ¿no? No yo soy más, sino más ser sin yo, dice, ¿no?, ahí en la Piedra del Sol. Quisiera pues convocarlos si quieren intervenir, Jaime, Alfonso, Ida. Encantado, como estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa muy brillantemente, y especialmente con ese aspecto religioso que, claro, la Madre de Paz era una mujer muy religiosa. Ese sí es un dato que conocemos de la biografía de Paz. Y en los primeros libros de Paz, luego hay un soneto que él luego elimina, pero es un soneto muy bueno, creo que se llama Bautismo, y es un soneto excelente sobre esta situación. Y luego, en las influencias que habéis hablado de filósofos, de pensadores, de científicos y de poetas, yo creo que sí hay una influencia de pensamiento francés que no se ha citado, que es la de Benveniste, que le viene bien para la identidad, y la de Dimésil. Jos Dimésil es una gran lectura que Paz hace sobre los mitos indoeuropeos y las religiones indoeuropeas y que asimila muy bien a su propia escritura, no del comienzo, no la del arco y la lira ni el laberinto de la soledad, sino la de después de finales de los 60 a principios de los 70, y que eso tiene un gran recorrido en él. Sí, toda la estructura tripartita de Dimésil fue, y la cito siempre me interesó cuando estudió a Lévi-Strauss, ese libro tan bello, ¿no?, también de la India. La India fue uno de los momentos realmente prodigiosos entre la India, Cambridge y los 2 primeros años de Estados Unidos, o sea, hasta el año 72, y desde el año 64 es prodigioso, las conjunciones y disyunciones, Claude Lévi-Strauss, y el monogramático después, ya desde Cambridge. Y es verdad que sí, Dimésil fue, ahí lo cita de nuevo, pero no solo porque lo cite, sino porque la estructura tripartita, ¿no?, que sintetizó Dimésil en todas las culturas, ¿no?, para él fue iluminadora, ¿no? Sí, sí. Ida. No sé cómo ver ustedes la relación de Octavio con Cruz y Raya, Bergamín y el grupo de, las cosas que editaba Bergamín. Porque si bien al final se desencontró con Bergamín, al principio había una relación intensa. Es decir,
el hecho de que Bergamino hubiera llevado el primer libro de Octavio Paz al mundo, a Montevideo en ese caso, es porque había una relación recíproca. Creo que también Octavio había atendido a ciertas publicaciones de Cruz y Raya. No sé si por ejemplo, Lo Sagrado, el libro, el de Ott, ¿no? Otto, sí. Sí. Y por otro lado tampoco hablamos de Nietzsche. Ah, no, fundamental. Claro que eso era una lectura obligada de esa época, sí, ¿no? Y muy importante. Lo que sé, pero hablar de lo fundamental ahora de Paz nos llevaría un par de años. Sí. Es imposible mencionarlo. Yo creo que Bergamín yo creo que le interesaba sobre todo, no le podía influir su pensamiento, eso, pero sí, me imagino que sus diálogos sobre literatura barroca, le encantaban los aforismos. Alemanes. Los aforismos. Los románticos alemanes. Los románticos alemanes, sí. Que para Bergamín es muy importante. Sí. Creo que ahí hubo un contacto. Sí, pero las lecturas de los románticos alemanes un poco, salvo alguna cosa, es posterior en él. Es más ya los años, a mediados de los 40, ¿no? Cuando comienza a leerlos, porque se ve un poco, ¿no?, que las traducciones que él utiliza son francesas, de aquellos años, no de los años finales de los 30, y algunas inglesas, pero sobre todo francesas, muchas, sí. Bueno, yo creo que, en fin, las ideas de Bergamín, él mismo no podría, yo creo que no le habría influido. Pero claro, la tensión Bergamín sí, el rebelde, el hombre de izquierda que al mismo tiempo era comunista, justo hasta la muerte ni un paso más, como dijo, claro. ¿no? Pero yo creo que ese sí. Naturalmente, luego, posteriormente, pues las derivas de Bergamín fueron bastante lamentables, ¿no? Y por eso no lo apoyó cuando el premio Cervantes se lo dio a Rosales. Su voto fue para Luis Rosales y no para Bergamín, que decía que tenía el corazón repartido, pero claro, Rosales le parecía, en fin, más, aparte que era mejor poeta. Sí, no sé bien si hay alguna cosa que le influyera. Yo creo que le influían más las traducciones que se hacían con el grupo de Gauss y demás, ¿no? Y de la revista de Occidente, de las publicaciones de revistas de toda esa tradición. Yo creo que le influye más, ¿no? Y Munier también un poco, es cierto, pero todo eso los lee cuando llegan en el 45 y luego había un personaje que influyó mucho en él, que lo reconoció y que a veces nos cita, que es Costa Papayano. Costas Papayano. Sí, Papayano. Los libros que conocemos de él son La consagración de la historia. Es uno de los libros, parece a veces que están leyendo a Paz y es anterior. Papayano era mucho más joven, bueno, no sé si mucho, pero 8 años. Para esa edad, en ese momento era... Pero él lo dice, ¿no? La diferencia de años no es tanta, dice, como la que tenía en saber con respecto a nosotros. Y él le introdujo, pues, también en Hegel, ¿no? Fundamentalmente, para leerlo y rechazarlo, y en la crítica del marxismo desde dentro, ¿no? Porque los dos fueron marxistas, tanto Paz como Costa Papayano. Y ese fue un escritor muy importante y un hombre, en fin, por la enorme amistad que tuvo con Costa. Uno de los poemas más hermosos de amistad que escribió Paz que se llama Costas, está en Árbol adentro, realmente es emocionante, ¿no? En fin. Pero no te puedo responder mucho si alguien lo sabe, a lo mejor Alfonso. No, yo más que nada también quería insistir en una cosa que en Paz me parece muy curiosa, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, no tanto las influencias que reconoce y que lo dice abiertamente como las que no. Por ejemplo, en el caso de Machado es muy curioso porque es evidente, él reivindica a Machado sobre todo desde su concepto de la otra edad, ¿no? El otro que va conmigo, ¿no?
busca tu complementario, está ahí, ¿no? Pero en cambio, en su concepto de la otredad universal, por ejemplo, desde otro punto de vista, ¿no? Yo creo que está más cerca sobre todo de otro poeta, que siempre me cuesta hablar de él porque se le suele asociar conmigo y mi interés sobre él, ¿no? Pero que es Juan Ramón, claro. Yo encuentro que como poeta está mucho más cerca Paz del Juan Ramón, que conoció muy bien, que de Machado. O sea, Machado se le queda muy lejos a Paz en cuanto al lenguaje. No estoy hablando del filósofo o del metafísico, ¿no? Del metafísico casi luso, ¿no? Luso en el sentido pesoano, casi que es Machado, ¿no? Casi por origen, ¿no? Pero sino más bien del otro, del lado. Hay una cosa para mí fundamental, o sea, Paz lee Espacio en Cuadernos Americanos en el año 43 y en el año 44 los dos primeros fragmentos, los lee en verso. Luego eso lo reconoce muchos años después en el epistolario con Jean Ferrer, cuando Jean Ferrer le envía en el otro costado, ¿no? Y ahí dice, no, yo todo esto ya lo conocía, ¿no? Porque se había publicado anteriormente en México. Pero es que además él le publica un poema que creo que en algún momento califica como el mejor poema de Juan Ramón, que es Los Árboles, que publica en Taller. Esa vivencia del mundo natural, esa proyección en lo otro, externo, eso que dice Juan Ramón de hay que salir y ser en otro ser, el otro ser, y se está refiriendo al árbol, se está refiriendo a la naturaleza, que tanto une al último Juan Ramón con precisamente el pensamiento oriental, que a él le llega a través de sus traducciones de Tagore, y también de otras cosas que en su biblioteca están, ¿no? Y la admiración que Juan Ramón, que Machado siente, que Paz siente por Juan Ramón ya cuando deja España, le visita en Cuba, luego le visita una visita en Cuba que Paz, una visita en Cuba que Paz nunca recuerda, pero que existió. O sea, luego se vieron en Washington, que es cuando Paz hace referencia, pero cuando vuelven del Congreso de Valencia, recalan en Cuba y van a visitar a Juan Ramón, y va con Carlos Pellicer, y esto lo recuerda además en una revista de la época, Paz, precisamente por cómo saluda Juan Ramón a Pellicer como uno de los poetas fundamentales latinoamericanos. Paz era muy joven entonces. Hay ahí todo un recorrido, yo creo que apasionante, pero en cambio no hay ningún texto de Paz dedicado a Juan Ramón, y sin embargo lo vas encontrando. El Arco y la Lira, que yo lo leí también muy joven, yo tengo señalados en muchos lugares, ¿no? Y yo entonces estaba descubriendo a Juan Ramón también, al último Juan Ramón, esa presencia de Juan Ramón que no se explicita en un ensayo dedicado concretamente a la poesía última de Juan Ramón, pero que Paz conoció mejor que nadie, ¿no? O sea, la poesía de Espacio, en el otro costado, ¿no? Toda esa parte de la poesía de Juan Ramón que escribió en los años en que Paz era muy joven, pero que era la culminación de la trayectoria, ¿no? Está el Laurel también, está la Estación Total, ¿no? Todo eso para mí es fundamental, y sin embargo es uno de esos capítulos que yo siempre pienso, ¿por qué no le dedico el ensayo que parece que tiene que estar implícito? Cuando le habla a Jean Ferrer de esa poesía, le habla, primero dice, se oye demasiado a sí mismo, dice, como atacando el tópico desde el punto de vista del yo Juan Ramoniano, que realmente no es tal, sobre todo a partir del último Juan Ramón, el Juan Ramón que dice, cuando escribo desaparezco por completo, que está mucho más en la línea del propio Paz. Entonces yo creo que ahí hay realmente un hilo conductor en lo que es la tradición moderna de la poesía en lengua española, que es fundamental. Yo creo que Paz es muy consciente es el primero, y además lo dice, Espacio es un monumento, uno de los momentos clave de la poesía contemporánea en lengua española. Y en las mismas cartas a Jean Ferrer empieza diciendo eso y acaba después cogiendo poema por poema y realmente diciendo
maravillas de cada uno de ellos, porque Paz tenía ese lado, ¿no? de que de repente decía sí, pero no, pero luego cuando entraba en la poesía entraba en sí mismo, entonces lo que decía era, lo decía con toda la generosidad, ¿no? Perdón, me he alargado mucho, pero me parecía interesante porque siempre me chocó esa visión de la otredad en Machado, que está muy bien, y sin embargo no la otra visión de la otredad en la poesía en lengua española, que es la de Juan Ramón, que es la de Espacio, que es el momento en que Juan Ramón se desprende de ese yo. Bueno, Juan Ramón se va desprendiendo de todo hasta que al final se desprende de sí mismo, ¿no? Bueno, pero él dijo un gran elogio dijo un gran elogio de Juan Ramón, que Juan Ramón había influido en la poesía española y americana cuando era joven, es decir, en los primeros 20, 30 años del siglo, y que luego lo superó a sus discípulos, es decir, que se fue siendo joven, ¿no? Después, ¿no? Y entonces señalaba el segundo, tercer periodo definitivo de Juan Ramón como alguien que había superado a sus propias influenciados. Y luego siempre señaló, obviamente, este poema. Es verdad que luego no escribió, salvo referencias, o que fue también el primero que señaló que la poesía tenía que apoyarse en el habla, ¿no? Que es algo que dice Juan Ramón en 1902, más o menos, ¿no? Y también es verdad que, salvo en algunos poemas de Machado, la poética de Paz está más reflejada en Juan Ramón, digamos, ¿no? No que la haya influido, sino que es más cercana que Machado. Machado fue más otro tipo de poeta en su poesía, aunque no siempre, ¿no? Pero eso es cierto. Pero lo que pasa es que Paz muchas veces decía, me apena no haber escrito sobre, por ejemplo, Nerval, el poeta al que admiraba muchísimo, y tiene, bueno, una pequeña traducción además, pero soneto, y era uno de los poetas que más, entre franceses, después de Baudelaire, naturalmente, que más admiraba, y no escribió sobre él, y se lamentaba a veces. Le pasa lo mismo con la pintura, ¿no? Hay pintores que admiraba muchísimo y no escribió sobre ellos, y él fue un crítico impresionante, ¿no? de pintura, ¿no? En fin, pero no les dedicó espacio. Probablemente, a mí lo que me gusta de todo esto es que lo que veo, porque muchas veces la gente lo dice así, yo también lo digo, es que lo que nos gustaría es que Paz siguiera escribiendo, ¿no? De alguna forma. ¿Por qué no escribe sobre Juan Ramón? ¿Por qué no escribe sobre Nerval? ¿Por qué no escribe sobre la Comunidad Europea? ¿Qué pasa ahora? En fin, ¿por qué no sigues escribiendo? Bueno, en fin, es verdad. Me imagino que esas cosas las deberemos hacer nosotros. Tú deberás mostrar, ¿no?, de la presencia de Juan Ramón en Paz. Y Juan Ramón, por otro lado, pues es alguien que ha tenido una presencia en toda la poesía latinoamericana, si no en toda, en buena parte de no está en César Vallejo, pero en fin, muchísimos otros grandes y medianos, en fin, y españoles. Ausencia, ¿no? Sí, Vallejo es otra ausencia, claro, en las reflexiones poéticas de Casi, ¿no? De Paz. No. Me acuerdo que Aurora Bernardes, que es una de esas personas que uno siempre tiene que aceptar lo que dice en cuanto a literatura, decía, bueno, era difícil, ¿no? Dice que Octavio dice que era tan solar y de mediodía pudiese entender aquellos textos tan tremendos de Vallejo. Pero eso era una conversación con Guillermo Sheridan, por cierto, en París hace ya muchísimos años. Pero es cierto, sí. En realidad, eso también a mí, en aquellos años de descubrimiento de Paz, que también habían sido precedidos por los del descubrimiento de Vallejo, que sigue siendo un dios tutelar para mí, siempre me extrañó que no le gustaba, evidentemente, no le interesaba, ¿no? Cuando la parada que hicieron en París, estaba allí, ¿quién era? Neruda, había un francés, Aragón. No sé, Aragón, Luis Aragón, y César Vallejo, ¿no? En fin, quedó impresionado.
pero no, es que es muy poco paciano. Paz le gustaban algunos poetas irónicos, por ejemplo, podía, ¿no? Porque la ironía para él era importante también, buen romántico. La ironía señala el hueco. O sea que sí le gustaba mirar aquello que por lo cual se desmorona también las cosas desde un punto de vista crítico, no como por destruirlo, ¿no? Sino la ironía que señala la imposibilidad de la analogía, que sería eso, ¿no? Y le podía gustar, como le podía gustar algunos poemas de Jaime Gil de Biedma en ese sentido, o otros poetas ingleses y norteamericanos de esa tradición. Pero el lamento del cholo no cristiano, en fin, que de alguna forma desencarnaba todas las presencias. Cuando él de César Vallejo ve una muchacha, ¿no?, preciosa de 16 años, inmediatamente ve el esqueleto. En fin, espere usted un poco, ¿no? Dele usted algunos años. Y concédaselo a sí mismo también. Bueno, pero esa visión barroca, un poco simple, por un lado. Y por otro lado, en fin, le gustaba la fuerza metafórica y la imaginativa, verbal, que podía tener César Vallejo, que era propia de un genio. Pero no el mundo informado, no por un cristianismo quejoso, ¿no? En fin, y aplicado a la historia, ¿no? Redentivo, ¿no? Es muy difícil que pudiera interesarle en ese sentido, ¿no? En fin, pero siempre lo reconocía para no tener que hablar como un gran poeta y ya pasaba a otro tema, ¿no? En fin. Pues con el deseo de que Octavio Paz siga escribiendo. Entonces, damos por concluida la mesa y muchísimas gracias a Enrique Fierro y muchas gracias a Juan Malpartida por su asistencia a la residencia y a la embajada. Y gracias y buenas tardes.